15 de mayo de 1922, provincia de Granada, España. El sol de la mañana entraba por las ventanas de la pequeña iglesia de San Miguel, iluminando las flores blancas que decoraban cada banco. El aroma a azahar y romero llenaba el aire, mezclándose con el olor dulce de los cirios encendidos. El sonido de las campanas había comenzado a las 8 de la mañana, anunciando al pueblo entero que ese día Isabel María Fernández Moreno, de 23 años, se casaría con don Rafael Santos de la Torre, heredero de la hacienda más próspera de toda la región. Los invitados llenaban la iglesia. Las mujeres vestían sus mejores mantones de Manila, oliendo a agua de colonia y polvos de arroz. Los hombres conversaban en voz baja, el sonido de sus voces graves mezclándose con el murmullo ansioso que siempre acompaña las bodas. Afuera, en la plaza empedrada, los niños corrían jugando mientras sus madres los regañaban, el aroma del pan recién horneado escapando de las casas cercanas. Don Rafael esperaba en el altar, su traje negro impecable, su bigote perfectamente recortado. A sus 35 años, era considerado el mejor partido del pueblo, rico, educado, respetable. Las tías susurraban que Isabel tenía mucha suerte. Oh Dios mío, si supieran lo que estaba por venir. Pero cuando las campanas dieron las 10 y las puertas de la iglesia se abrieron, algo extraño sucedió. Isabel entró sola. No había padre tomándola del brazo. No había madre llorando de emoción detrás. Solo Isabel, con su vestido de seda blanca que había pertenecido a su abuela, caminando con pasos firmes sobre las piedras frías de la iglesia. Su velo cubría parcialmente su rostro, pero todos podían ver que sus ojos estaban secos. No había lágrimas de alegría, no había sonrisa temblorosa de novia emocionada. El murmullo comenzó inmediatamente. El sonido de las voces susurrando llenó la iglesia como un enjambre de abejas. ¿Dónde está su padre? ¿Por qué viene sola? Esto no es apropiado. Don Rafael giró la cabeza, su rostro mostrando confusión primero, luego preocupación. Isabel caminó por el pasillo central. Sus zapatos de seda producían un sonido suave contra las piedras. El aroma del azahar se volvía más intenso con cada paso. Nadie podía apartar la mirada. Era como si todos supieran, en lo más profundo, que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó frente al altar, el padre Domingo, el párroco que la había bautizado 23 años atrás, se aclaró la garganta. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el libro de ceremonias. El olor a incienso flotaba desde el altar. Hija mía, comenzó con voz suave, ¿dónde está tu padre? Es costumbre que, mi padre no vendrá, padre Domingo, interrumpió Isabel, su voz clara y firme resonando en la iglesia silenciosa. Y esta ceremonia no puede continuar. Ese momento lo cambió todo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un suspiro, ni un movimiento. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esa pequeña iglesia de Granada. Don Rafael dio un paso hacia ella, su rostro enrojeciendo. Isabel, ¿qué significa esto? Su voz era baja, controlada, pero todos podían detectar la ira contenida. ¿Qué demonios estás haciendo? Isabel se giró para enfrentar a los invitados. Con manos firmes, se quitó el velo. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño alto, revelando un rostro que no mostraba miedo, sino determinación. El sonido de las telas al moverse era el único ruido en la iglesia. He venido aquí hoy, dijo Isabel, su voz elevándose para que todos pudieran escuchar, no para casarme, sino para decir la verdad. Una verdad que este pueblo, que esta familia, que este hombre han escondido durante demasiado tiempo. Don Rafael se movió rápidamente, tratando de tomarla del brazo. Cállate, estás histérica, esta mujer está enferma. Pero Isabel se apartó, el aroma de su perfume, violetas silvestres que ella misma recolectaba en las colinas, flotó en el aire mientras se movía. Sus ojos, oscuros y brillantes, recorrieron cada rostro en la iglesia. No estoy enferma, don Rafael, respondió con voz helada. Estoy cansada, cansada de mentiras, cansada de secretos, cansada de un silencio que me ha robado la vida. La madre de Rafael, doña Encarnación, se puso de pie en el primer banco. El sonido de su bastón, golpeando el suelo, resonó. Esto es una vergüenza. Padre Domingo,
haga algo. Pero el padre Domingo no se movió. Había algo en los ojos de Isabel, algo que le decía que debía escuchar. Había conocido a esta niña toda su vida. La había visto crecer de una criatura alegre a una joven seria y callada. Y ahora, viéndola allí de pie en su vestido de novia pero sin una pizca de alegría nupcial, comprendió que algo terrible había estado sucediendo. «Déjala hablar», dijo el párroco con voz firme. Isabel respiró profundo. El olor a cera de las velas se mezcló con su respiración acelerada. Afuera, las campanas habían dejado de sonar. Era como si todo el pueblo contuviera el aliento. «Hace 3 años», comenzó Isabel, «mi hermana menor, Carmela, desapareció. Todos dijeron que había huido con un gitano, que era una vergüenza para la familia, que nunca debíamos hablar de ella». Los murmullos comenzaron nuevamente. Todos recordaban a Carmela, la hermana pequeña de Isabel, una joven de 19 años que un día simplemente ya no estuvo más. «Pero Carmela no huyó», continuó Isabel, su voz quebrándose por primera vez. «Carmela fue asesinada, y yo sé quién lo hizo. Yo sé dónde está enterrada, y yo sé por qué toda mi familia ha guardado silencio durante 3 años». El grito ahogado que resonó en la iglesia fue colectivo. Don Rafael palideció como si hubiera visto un fantasma. La madre de Isabel, sentada en el tercer banco, se llevó una mano temblorosa a la boca. «Y hoy», dijo Isabel, girándose para mirar directamente a don Rafael, «el día que iba a convertirme en tu esposa, es el día en que todos sabrán la verdad, porque no puedo, no voy a cargar este secreto ni un día más». El caos estalló en la iglesia de San Miguel como una tormenta de verano. Voces se elevaron, mujeres gritaron, hombres se pusieron de pie exigiendo explicaciones. El sonido era ensordecedor, zapatos golpeando contra piedra, bancos chirriando, el murmullo creciente de 100 voces hablando al mismo tiempo. Don Rafael intentó agarrar a Isabel del brazo, pero ella se apartó con una velocidad que lo sorprendió. «No me toques», gritó, y había algo tan feroz en su voz que él retrocedió instintivamente. «Orden, orden». El padre Domingo golpeó su bastón contra el suelo. «Esta es la casa de Dios». Silencio. Lentamente, como olas retrocediendo de la playa, el ruido disminuyó. Los invitados volvieron a sentarse, pero nadie apartaba la mirada de Isabel, quien permanecía de pie frente al altar como una estatua de mármol vestida de blanco. Entre la multitud, un hombre se puso de pie. Era don Tomás Fernández, el padre de Isabel. Tenía 60 años, el cabello completamente blanco, y llevaba el mismo traje que había usado en el funeral de su esposa años atrás. El aroma a tabaco de pipa lo rodeaba como una nube. «Isabel», su voz era suave pero cargada de advertencia. «Hija mía, no sabes lo que estás haciendo. Ven conmigo, ahora». Isabel lo miró. Por un momento, su máscara de determinación vaciló. Este era su padre, el hombre que la había criado, que le había enseñado a montar a caballo, que había secado sus lágrimas cuando su madre murió. Pero también era el hombre que había guardado el secreto más horrible que una familia puede guardar. «No, papá», respondió Isabel, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No esta vez, no puedo más. El peso del silencio puede aplastar más que cualquier verdad». Se giró hacia la congregación. El olor a nerviosismo llenaba el aire, sudor mezclado con perfume, ansiedad tangible como electricidad antes de una tormenta. «Carmela tenía 19 años cuando conoció a don Rafael», comenzó Isabel, su voz más firme ahora. «Él venía a nuestra casa a menudo, supuestamente para hablar de negocios con mi padre, pero yo los veía, vi cómo la miraba, cómo encontraba excusas para estar a solas con ella». «Mentiras», gritó Rafael, su rostro ahora completamente rojo. «Esta mujer está inventando historias por despecho». «Despecho», Isabel rió, pero era una risa sin alegría. «Oh Rafael, si esto fuera solo despecho, simplemente no me habría presentado hoy. Pero esto es justicia. Esto es por mi hermana que no puede hablar por sí misma». Doña María, una amiga de la difunta madre de Isabel, se puso de pie. Era una mujer mayor, con ojos bondadosos y manos arrugadas que olían a hierbas medicinales.
Niña, ¿qué le pasó a Carmela? Isabel respiró profundo. El sonido de su respiración entrecortada resonaba en el silencio expectante. Rafael la sedujo, le prometió matrimonio, le dijo que la amaba. Carmela, que era tan joven, tan ingenua, le creyó. El murmullo volvió a crecer. Las tías se miraban entre sí con ojos escandalizados. Los hombres fruncían el ceño. Y cuando Carmela descubrió que estaba embarazada, continuó Isabel, su voz quebrándose, fue a decírselo a Rafael. Fue una noche de agosto, hace 3 años. Yo la seguí, la vi entrar en la hacienda de los Santos, y nunca más salió viva. Basta. La voz de don Tomás retumbó en la iglesia. Isabel, te lo advierto. Pero Isabel no se detuvo. Esa noche escuché gritos, vi luces moviéndose en los establos, y a la mañana siguiente, Rafael vino a nuestra casa. Habló con mi padre, los vi a través de la ventana de su estudio. Rafael le dio algo, un cofre de dinero, y mi padre aceptó. El silencio ahora era pesado, opresivo, nadie se movía. El olor a cera derretida se intensificó cuando una vela cercana chisporroteó. Mi padre me dijo que Carmela había huido. Isabel se giró para mirar a don Tomás directamente. Me dijo que la había deshonrado a la familia, que nunca debíamos hablar de ella. Pero yo sabía, papá, yo sabía que estabas mintiendo. Vi cómo llorabas por las noches, vi cómo bebías hasta perder el sentido, vi cómo vendiste tu alma por dinero. Don Tomás se derrumbó en el banco, su rostro en sus manos. El sonido de su llanto quebrado era lo único que se escuchaba. Y 1 año después, continuó Isabel, ahora mirando a toda la congregación, Rafael vino a pedir mi mano. Mi padre, el mismo que había vendido a una hija, estaba dispuesto a entregar a la otra. ¿Y saben por qué acepté? ¿Por qué dije que sí a casarme con el hombre que mató a mi hermana? Nadie respondió. Todos esperaban, conteniendo el aliento. Porque necesitaba tiempo. Isabel extrajo algo de entre los pliegues de su vestido. Era un pedazo de tela, un pañuelo bordado con las iniciales C.F. Carmela Fernández. Necesitaba tiempo para encontrar pruebas, para encontrar a mi hermana. Don Rafael se tambaleó hacia atrás, sus ojos fijos en el pañuelo. El aroma a su colonia cara, tabaco y especias, no podía enmascarar el olor del miedo que ahora emanaba de él. La encontré, dijo Isabel suavemente. Hace 2 semanas, encontré donde la enterraste, Rafael, en el viejo olivar detrás de tu hacienda. Y no estaba sola. El horror puede tomar muchas formas, pero ninguna peor que la verdad enterrada. Si estás escuchando esta historia, y siente que tu corazón late más rápido, déjame un like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre el silencio cómodo y la verdad dolorosa. Porque a veces, amigos, decir la verdad es el acto más valiente que podemos hacer. El grito que salió de la garganta de doña Encarnación, madre de Rafael, fue tan agudo que varios invitados se taparon los oídos. Se puso de pie, su bastón golpeando contra el suelo de piedra, creando ecos que resonaban en las paredes antiguas de la iglesia. Mi hijo no es un asesino, chilló, su voz quebrándose. Esta es una conspiración, una mentira horrible inventada por esta mujer. Isabel terminó la frase por ella, su voz cortante como vidrio. Esta es la palabra que busca doña Encarnación, mujer, porque eso es lo que Carmela era también, una mujer, una niña que su hijo sedujo, embarazó y asesinó. El padre Domingo alzó su mano temblorosa. El olor a incienso se había vuelto nauseabundo, mezclándose con el sudor del miedo colectivo. Isabel, estas son acusaciones muy graves. ¿Tienes pruebas? Isabel asintió lentamente. Del bolsillo oculto en su vestido de novia, sacó un sobre amarillento. El sonido del papel, rozando contra la seda, era amplificado en el silencio absoluto. Tengo el diario de Carmela. Lo encontré escondido en nuestro cuarto, detrás de una tabla suelta que solo nosotras conocíamos. Ella escribió todo, sus encuentros con Rafael, sus promesas, y la última entrada fue escrita la noche antes de desaparecer. Con manos que temblaban ligeramente, Isabel abrió el sobre y comenzó a leer. Su voz, aunque clara, estaba cargada de emoción contenida. 15 de agosto de 1919. Querido diario, hoy le dije a Rafael sobre el bebé. Pensé que se alegraría.
Pensé que cumpliría su promesa de casarse conmigo, pero su rostro, oh Dios, su rostro se transformó en algo que no reconocí. Me dijo que me encontraría en los establos esta noche, que hablaríamos, que lo arreglaríamos todo. Tengo miedo, pero lo amo. Debo confiar en él. Si alguien lee esto y yo no regreso, que sepan que lo amé hasta el final. Las últimas palabras de un alma pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo. El sonido de varios pañuelos, siendo sacados de bolsos, llenó la iglesia. Las mujeres lloraban abiertamente ahora. Los hombres miraban a don Rafael con ojos que se estrechaban en sospecha y disgusto. «Eso no prueba nada», gritó Rafael, pero su voz había perdido fuerza. El sudor corría por su frente, manchando el cuello almidonado de su camisa. Pudo haber huido después. Pudo estar viva. Podría, admitió Isabel, si no fuera por esto. Sacó otro objeto, un broche de plata con una perla pequeña. «¿Reconoces esto, Rafael? Es el broche que le regalaste a Carmela. Me dijiste que era una antigüedad de familia. Lo encontré enterrado con ella, junto con los restos de su vestido azul y los huesos pequeños de un bebé que nunca llegó a nacer». El grito que siguió no vino de Isabel, sino de doña María, la amiga de su madre. «Dios mío, un bebé también». Rafael dio un paso atrás, tropezando con el escalón del altar. Su rostro había pasado de rojo a un gris ceniciento. El olor a su miedo era palpable ahora, ácido, penetrante, mezclándose con el aroma dulce de las flores que decoraban la iglesia como una terrible ironía. Don Tomás, el padre de Isabel, permanecía sentado con la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Finalmente, con voz ronca que apenas se escuchaba, habló. «Es verdad», susurró. «Dios me perdone, es verdad. Rafael vino esa noche. Me dijo que había sido un accidente, que Carmela había amenazado con arruinar su reputación, que habían discutido y ella cayó y se golpeó la cabeza. Me ofreció dinero que necesitaba desesperadamente. Estábamos en la ruina, y yo acepté, ayudé a enterrarla, ayudé a esparcir la historia de que había huido». El grito colectivo de horror llenó la iglesia. El sonido de bancos moviéndose, de gente poniéndose de pie, de voces elevándose en indignación y disgusto era ensordecedor. «Asesino», gritó alguien. «Monstruo». Isabel miró a su padre con ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más, decepción tan profunda que dolía verla. «Tú eras mi héroe, papá, el hombre que debía protegernos, y vendiste a tu propia hija por dinero. Me prometiste en matrimonio al hombre que la mató, sabiendo la verdad. ¿Qué te ha convertido en esto?». Don Tomás sollozó abiertamente. «Lo siento, Isabel, lo siento tanto. El dinero, las deudas. Yo pensé que si te casabas con Rafael, al menos una hija estaría segura, cuidada. Pensé que podría compensar». La voz de Isabel era puro hielo. «¿Cómo compensas una vida, papá? ¿Cómo compensas a un bebé que nunca respiró, sacrificando a otra hija?». El tío de Isabel, don Miguel, se puso de pie. Era el hermano menor de su padre, un hombre de leyes que había estado callado hasta ese momento. El olor a tinta y papel viejo que siempre lo acompañaba se mezcló con la tensión del aire. «Padre Domingo», dijo con voz firme, «sugiero que enviemos inmediatamente por la Guardia Civil. Estas acusaciones, si son ciertas, requieren investigación legal». «Sí». Voces se elevaron en acuerdo. «Que venga la guardia. Justicia para Carmela». Rafael, viendo que las paredes se cerraban a su alrededor, hizo lo inesperado. Con un movimiento súbito, extrajo un pequeño revólver de su chaqueta. El sonido metálico del arma siendo amartillada silenció toda voz. «Nadie se mueve», gritó, su voz aguda, desesperada. Apuntó el arma directamente a Isabel. «Esto es tu culpa. Todo esto es tu maldita culpa». El pánico estalló. Mujeres gritaron, hombres se movieron para proteger a sus familias, pero Isabel no se movió. Permaneció de pie, tranquila, mirando directamente al cañón del arma. «Adelante, Rafael», dijo con voz suave. «Mátame también. Añade otro crimen a tu lista, pero no cambiará nada. La verdad ya está dicha. Ya no puedes enterrarla como enterraste a mi hermana». El tiempo pareció detenerse en esa pequeña iglesia de Granada. El arma temblaba en la mano de Rafael,
El sudor goteaba de su frente manchando el suelo de piedra. El olor a pólvora seca del revólver se mezclaba con el incienso, creando un aroma que nadie en esa iglesia olvidaría jamás. «Baja el arma, hijo». La voz del padre Domingo era sorprendentemente calmada. Dio un paso hacia Rafael, sus viejas manos extendidas. «No empeores las cosas». «¿Empeorarlas?» Rafael rió, pero era una risa histérica, rota. «¿Cómo podrían empeorar? Esta mujer ha destruido todo. Mi reputación, mi familia, mi futuro, tu futuro», repitió Isabel con voz helada. «Terminó la noche que mataste a mi hermana. Solo que tú seguiste viviendo como si nada, comiendo, riendo, durmiendo tranquilo mientras Carmela se pudría en la tierra. ¿Cómo pudiste, Rafael? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos, cortejarme, prometerte conmigo, sabiendo lo que habías hecho?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel ahora, pero su voz permanecía firme. El sonido de su llanto era el único ruido además del respirar pesado de Rafael. «Fue un accidente», gritó él, y por primera vez algo se quebró en su voz. «No quise. Ella amenazó con contarle a todos, con arruinarme. Yo entré en pánico, la tomé del brazo para hacerla callar y ella tropezó. Se golpeó la cabeza contra el poste del establo. Fue un accidente, te lo juro». «¿Y el bebé?». La pregunta vino de doña María, que se había puesto de pie, su viejo rostro arrugado por el dolor. «¿El bebé también fue un accidente?». Rafael no respondió. Su mano con el arma bajó ligeramente. «No fue un accidente, ¿verdad?». Isabel continuó, su voz más suave ahora, pero no menos penetrante. «Yo estuve allí, Rafael. No te vi, pero te escuché. Me había escondido en el pajar cuando vi a Carmela entrar. Quería asegurarme de que estuviera bien, y escuché todo. Algunas verdades son tan terribles que cambiarlas vos misma que las cuenta. Escuché cuando Carmela te dijo sobre el bebé», continuó Isabel, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. «Escuché cómo te reíste, cómo le dijiste que nunca te casarías con una campesina como ella, que había sido solo un entretenimiento. Escuché cuando ella comenzó a gritar que se lo diría a todos. Y escuché, oh Dios, escuché el sonido sordo cuando la empujaste. No tropezó, Rafael, tú la empujaste contra ese poste. 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse. El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el viento fuera de la iglesia, arrastrando hojas secas sobre la plaza empedrada. Yo tenía 20 años. Isabel continuó, su voz quebrándose ahora. Estaba aterrorizada, paralizada de miedo. Vi cómo levantabas su cuerpo, cómo lo llevabas hacia el olivar, y no hice nada. No grité, no corrí por ayuda. Me quedé allí, temblando en la oscuridad, mientras tú enterrabas a mi hermana como si fuera basura. Las lágrimas corrían por su rostro, pero continuó hablando. Esa noche corrí a casa. Le dije a mi padre lo que había visto. Le rogué que fuéramos a la policía, pero él me dijo que me callara, que no tenía pruebas, que nadie me creería. Y cuando Rafael vino al día siguiente con su historia sobre Carmela huyendo con un gitano, mi padre la aceptó. La aceptó junto con tu dinero de sangre. Don Tomás sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo doblado sobre sí mismo en agonía. Pensé que estaba protegiéndote, Isabel. Pensé que si acusábamos a Rafael sin pruebas, nos destruiría a todos. Él tenía poder, conexiones, y por eso me prometiste con él. Isabel giró hacia su padre con furia. Tu solución para protegerme fue entregarme al hombre que mató a tu otra hija. Yo iba a asegurarme de que estuvieras a salvo. Don Tomás gritó. Pensé que si eras su esposa, bajo su techo, al menos no podrías terminar como... Se quebró, incapaz de continuar. El tío Miguel se adelantó, su voz de abogado clara y autoritaria. Entonces admites que sabías que Rafael había matado a Carmela, y aún así facilitaste este matrimonio. Rafael, viendo que la situación se deslizaba completamente fuera de su control, apuntó el arma nuevamente, pero esta vez no a Isabel, sino a su propia sien. Todos retrocedan. Lo haré, lo juro por Dios que lo haré. No. Isabel dio un paso hacia él, ignorando los gritos de advertencia. El aroma a violetas de su perfume flotó hacia Rafael. No te vas a escapar tan fácilmente, Rafael.
No vas a morir como un mártir atormentado, vas a vivir, vas a enfrentar la justicia, vas a pudrirte en una celda pensando cada día en lo que hiciste. No puedo, Rafael sollozó, no puedo vivir con esto, la veo cada noche, la escucho gritar. Bien, Isabel respondió sin una pizca de compasión, eso es lo que Carmela merece, que la recuerdes, que te atormente, que nunca encuentres paz. En ese momento el sonido de botas sobre piedra resonó desde la entrada de la iglesia. La Guardia Civil había llegado, alguien había corrido a buscarlos. 4 hombres uniformados entraron, sus armas desenfundadas. Baje el arma, ordenó el sargento. Rafael miró a su alrededor, a los rostros llenos de odio y disgusto, a su madre llorando, a su padre que había permanecido silencioso todo este tiempo con la cabeza gacha en vergüenza. Finalmente, miró a Isabel, y en sus ojos vio algo peor que odio, vio lástima. Lentamente, Rafael bajó el arma, cayó al suelo de rodillas, sollozando como un niño. Los guardias se movieron rápidamente, arrestándolo, arrastrándolo hacia afuera mientras él gritaba incoherencias. Don Tomás también fue arrestado, sus manos esposadas, mientras miraba a Isabel con ojos llenos de remordimiento. Lo siento, hija, perdóname. Isabel no respondió, solo lo miró mientras se lo llevaban. La iglesia de San Miguel quedó en silencio después de que los guardias se llevaron a Rafael y a don Tomás. Los invitados se dispersaron lentamente, susurrando entre ellos, sus rostros pálidos y conmocionados. El aroma a azahar, que había sido tan dulce esa mañana ahora parecía amargo, mezclado con demasiadas emociones pesadas. Isabel permanecía de pie frente al altar, aún vestida de novia, pero ya no como alguien que iba a casarse, sino como alguien que había liberado un peso que llevaba años aplastándola. El padre Domingo se acercó lentamente, colocando una mano gentil sobre su hombro. «Hiciste lo correcto, hija», dijo suavemente. El olor a tabaco de pipa de su sotana vieja era reconfortante de alguna manera. «Fue valiente». «No me siento valiente, padre», Isabel respondió, su voz ronca de tanto hablar. «Me siento vacía». Doña María, que había permanecido en la iglesia, se acercó y envolvió a Isabel en un abrazo. Olía a hierbas medicinales y a pan casero. «Tu madre estaría orgullosa de ti, niña, tan orgullosa». Las lágrimas que Isabel había contenido durante su testimonio finalmente salieron libremente. Se derrumbó en los brazos de la mujer mayor, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. «La extraño tanto, doña María. Extraño a mamá, extraño a Carmela, extraño a mi padre, al hombre que solía ser antes de que el dinero y el miedo lo convirtieran en un extraño». «Lo sé, niña, lo sé». Doña María acariciaba su cabello, haciendo los mismos sonidos reconfortantes que había hecho cuando Isabel era pequeña y se caía de su bicicleta. Durante los siguientes días, el pueblo de Granada no habló de otra cosa. La investigación comenzó inmediatamente. Los guardias excavaron en el olivar detrás de la hacienda Santos y encontraron exactamente lo que Isabel había descrito. Los restos de Carmela, todavía con retazos de su vestido azul, y los huesos pequeños de un bebé que nunca había tenido la oportunidad de nacer. El juicio fue rápido. Rafael confesó todo, en parte porque la evidencia era abrumadora, y en parte porque parecía que algo se había roto dentro de él aquella mañana en la iglesia. Doña Encarnación contrató los mejores abogados, pero no pudieron hacer nada ante la evidencia física y el testimonio detallado de Isabel, corroborado por el diario de Carmela y la confesión del propio don Tomás. Rafael fue sentenciado a 30 años de prisión. Don Tomás, por ser cómplice después del hecho y ocultar evidencia, recibió 10 años. La familia Santos fue destruida socialmente. Doña Encarnación vendió la hacienda y se mudó a Madrid, incapaz de soportar las miradas de condena del pueblo. 6 meses después del día que debía haber sido su boda, Isabel estaba de pie frente a 2 lápidas nuevas en el cementerio del pueblo. Una decía, Carmela Fernández Moreno, 1903-1919, volaste demasiado pronto. La otra, más pequeña, decía simplemente Ángel no nacido, descansa en paz. El sonido de las cigarras llenaba el aire caliente de verano.
El olor a romero silvestre flotaba desde las colinas cercanas. Isabel colocó flores frescas en ambas tumbas, violetas silvestres que había recogido esa mañana, las mismas que solía recoger con Carmela cuando eran niñas. «Te di justicia, hermanita», susurró Isabel. «Finalmente puedes descansar». Detrás de ella, escuchó pasos. Se giró para ver a su tío Miguel acercándose. Desde el arresto de su padre, él había sido quien cuidaba de ella. «Las ventas de la casa están finalizadas», dijo suavemente. «El dinero es tuyo, como corresponde. Puedes empezar de nuevo, Isabel. Ir a Madrid, o Barcelona, o incluso a Francia si quieres». Isabel miró hacia las colinas que rodeaban el pueblo. «¿Sabes qué es lo extraño, tío Miguel? Después de todo esto, después de todo el dolor y el horror, me siento libre por primera vez en 3 años. El secreto me estaba matando. Era como veneno en mi sangre. Y ahora que está fuera, ahora que todos saben la verdad, puedo respirar». «La verdad tiene ese poder», asintió Miguel. «Puede destruir, sí, pero también puede liberar. A veces, romper el silencio es la única manera de salvarse». Isabel vivió hasta los 87 años. Nunca se casó, aunque tuvo varios pretendientes a lo largo de los años. Se mudó a Granada ciudad, donde abrió una pequeña librería. Dedicó su vida a ayudar a mujeres jóvenes en situaciones difíciles, creando uno de los primeros refugios para mujeres abusadas en la región. Visitaba la tumba de Carmela cada año, en el aniversario de su muerte, y cada año llevaba violetas silvestres. Don Tomás murió en prisión 6 años después de su arresto. En su lecho de muerte, pidió ver a Isabel. Ella fue, no por él, sino porque necesitaba ese cierre final. Él le pidió perdón con sus últimas palabras. Ella nunca dijo si lo perdonó o no. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Rafael cumplió 20 años de su sentencia antes de ser liberado por buena conducta. Salió como un hombre roto, envejecido más allá de sus años. Intentó contactar a Isabel una vez, para pedir perdón. Ella se negó a verlo. Murió solo 10 años después, trabajando en los muelles de Málaga bajo un nombre falso. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el silencio y la verdad. A veces, guardamos secretos porque pensamos que protegen a las personas que amamos, pero los secretos, especialmente los oscuros, son como veneno. Se filtran en todo lo que tocamos, destruyen desde dentro. Isabel eligió la verdad, aunque significaba destruir a su propia familia, aunque significaba humillación pública, aunque significaba estar sola, porque entendió algo que muchos tardan toda una vida en aprender. No puedes construir una vida verdadera sobre mentiras enterradas. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para más historias que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre un silencio cómodo y una verdad dolorosa? ¿Qué elegiste? Recuerda siempre, la verdad puede doler, pero las mentiras destruyen. ¿Y tú, qué valoras más, la paz falsa del silencio o la libertad dolorosa de la verdad? Piénsalo. Hasta la próxima historia, amigos. Que encuentren siempre el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil.